El día de hoy vamos a platicar con el doctor Omar Cerrillo Garnica. Él es investigador en aspectos sociales de la música y director de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, Campus Cuernavaca. Doctor, primero que nada, muchas gracias, bienvenido y buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Ahí me escuchas bien? Lo escucho perfecto, doctor. Muchas gracias. Bien, gracias. Pues muchas gracias por la invitación, Miguel. Aquí estamos listos para platicar con ustedes del tema. Un tema que de repente pocas veces se llega a tratar y sobre todo que tiene que ver con, empecemos por la influencia de la música socialmente hablando. Bueno, es un tema amplio y vasto porque la música es un componente esencial de toda comunidad humana. Desde tiempos ancestrales ha habido arqueólogos que han encontrado huesos que han sido convertidos en flauta desde los tiempos cavernarios. Entonces, es algo que nos va a acompañar siempre y que en años más recientes que la música está mucho más accesible para todos gracias a la tecnología, pues se ha vuelto parte fundamental de la formación de identidades y de comunidades y de grupos sociales, y en este caso pues no es la excepción. Desde los años 60, 70, y bueno, tengo entendido que incluso los primeros narcocorridos pues se escribieron hace casi 100 años, pero es algo que ha existido en la cultura, aunque en algunas investigaciones que he realizado yo como periodista, pues las letras, las historias es completamente diferente a lo que escuchamos el día de hoy. Pero este tema del narcocorrido, pues culturalmente hablando en muchas regiones, pues es algo que se ve de manera normal. Sí, lamentablemente lo hemos normalizado y lo hemos naturalizado. Como bien comentas, hay canciones que hemos detectado los investigadores desde 1930 que hablaban de narcotraficantes. No eran como las de los 70s, 80 que ya bien mencionas, cuando empieza a calentarse un poco el tema, pero la gran revolución se da ya en este siglo cuando las letras se vuelven, como bien lo comentas, mucho más explícitas a inicios de la década de los 2000, por decirlo así, y que se van haciendo además mucho más populares gracias al Internet, porque los medios aquí lo que permiten es difundir sin tanto control por parte de disqueras o incluso también del gobierno. Cualquiera puede acceder a plataformas bajo las cuales puedas difundir música. Desde el propio YouTube, por ejemplo, se difundieron muchos videos en esa época y sigue siendo un momento ahora que se esparce esto incluso a nivel mundial. Ya no es solamente un tema de México. Los narcocorridos o los de hoy, que son los corridos tumbados, pues tienen incidencia en otras partes del mundo, particularmente de habla hispana, pero son artistas ya muy populares, no solamente en nuestro país. Sí, Colombia incluso también existían cuántas canciones no le escribieron a Pablo Escobar. Yo precisamente también en el programa con Javier Alatorre, donde también estoy platicando con usted, yo le hacía referencia a Javier, bueno, pues en Estados Unidos incluso, pues allá no son narcocorridos, pero pues allá todavía son más explícitas porque hay canciones o melodías que incitan al consumo de la droga, ¿no? O como intérpretes como Snoop Dogg, en donde pues hasta cuando sale interpretando, pues sale fumando marihuana, o qué le digo del heavy metal de los años 70, 80, algo que pues ahí ha estado. El problema, no sé, salvo su mejor opinión, doctor, el problema es la situación en la que se encuentra hoy México. Sí, el caso mexicano es muy particular, como bien lo mencionas. Efectivamente, canciones que hablen sobre el consumo, hay un montón y como bien comentas, en el rock abundan, en el hip hop y sus géneros derivados, por supuesto que también hay muchas referencias al consumo. Aquí el tema delicado está en torno a engrandecer a los productores porque esto también ya está muy estudiado y muy analizado. El consumidor es otra cosa, ¿no? El consumidor tiene distintas formas de llegar al consumo y distintas razones para estar ahí. El problema de fondo está en el productor, cómo produce y cómo llega, o cómo hace llegar la droga a distintos lugares y que a través de la cultura, no solamente la música, en este caso, como estamos hablando del tema sucedido en Guadalajara el fin de semana,
pues nos compete la música. Pero hay muchas expresiones culturales que hoy día hacen apología de estos bandoleros, de estos pillos, que aprovechan las situaciones pues para enriquecerse a través del tráfico ilícito de sustancias psicoactivas. ¿Qué tienen estas melodías? ¿Qué tienen estas letras? ¿Qué pasa en la cultura? Ahora, también no hay que generalizar, porque por supuesto hay gente que no le gusta este tipo de canciones, pero en la gente que de repente, muchos o pocos, genera este atractivo, ¿qué tienen estas melodías que provoca que la gente se emocione, las cante y que sean tan famosas? En general el corrido, no solamente el narcocorrido, sino vayámonos a la raíz, que digo, hay un poco más atrás, pero el momento más fuerte del corrido en la música mexicana está localizado en la Revolución Mexicana. Y esto es muy importante porque muchos de los personajes que aparecen en los corridos de la Revolución, pues hoy los tenemos dentro de la historia catalogados como héroes. Estamos hablando sobre todo del personaje al que más se le han referido corridos, que es Doroteo Arango, Pancho Villa. Entonces, lo que ha sucedido con estos narcocorridos, sobre todo los recientes, los de los 90 para acá, es que enaltecen la figura del líder del cártel, prácticamente ese nivel de héroe. Tienen una narrativa muy similar a lo que en otros medios, que también la música lo utiliza, pero estoy pensando en el cine y la literatura, utilizan ese recurso que se llama el camino del héroe, que es una serie de pasos que debe seguir un personaje para convertirse, transformar su propia vida de una persona común en un héroe. Y si uno revisa las canciones o las narcoseries, muchas de ellas siguen esa pauta de ir mostrando las distintas pruebas y retos que enfrenta el personaje principal, que en este caso es un capo, y que se va transformando poco a poco en otra cosa, y en este caso es una especie de antihéroe, porque evidentemente no hay heroísmo donde pues no trabajas en función de mejorar a tu comunidad, sino trabajas para empeorarla, ¿no? Entre las llamadas que hemos recibido del tema, hubo una que me llamó mucho la atención de uno de nuestros amigos radioescuchas que decía, yo he platicado con él es un maestro y me explicaba, yo he platicado con mis alumnos, he platicado con algunos de los jóvenes, jóvenes de entre 13, 15, 16 años, y decían que pues están con la ideología de es preferible vivir pocos años como rey que 100 años de pobreza, refiriendo a que prefieren delinquir y tener dinero a trabajar y ser pobres de manera honrada. Sí, esa es una cuestión que se menciona mucho en estos entornos de la narcovida, de la narcocultura, esto de que para que rime lleva otra palabra, pero respetaré tu micrófono y no la diré, ¿no? Cuando dicen 6 años como rey y no 60 como usted complete la frase. Sí, correcto. Eh, es así como se hacen llegar de los jóvenes, precisamente. Y esto no es más que un indicativo de la falta de oportunidades que tienen los jóvenes en este país, donde estudiar se vuelve complicado y el estudio no necesariamente garantiza el éxito hoy día. Los trabajos escasean y son mal pagados. Y si además tienes la desfortuna de haber nacido, crecido y desarrollado en un entorno hostil, como pueden ser muchos barrios marginales de las urbes mexicanas, pues lo que va a venir como consecuencia es que este mundo del narco se vuelve tentador y entonces es un rápido acceso a bienes que no los tienes de manera inmediata en el entorno en el que te desarrollas. Así que en ese sentido, en esta parte aspiracional que está generando la narcocultura, no nos queda de otra más que seguir trabajando en generar Claro. oportunidades para la juventud. Y esta pregunta para rematar en esta charla el día de hoy, doctor, ¿hay que prohibir los narcocorridos? Yo soy enemigo del prohibido prohibir, pero hoy en este entorno la solución es prohibir que se toquen los narcocorridos. Definitivamente no abona para nada esa tentación porque eh, lo prohibido, sencillamente lo vemos hoy día quienes trabajamos en el entorno educativo, ¿no? Hoy entra también en vigor esta reglamentación para
evitar ciertos alimentos en las escuelas. Esa prohibición todavía puede funcionar un poco más porque es algo físico que está ahí presente y sin embargo los chavos van a encontrar las maneras de hacerse llegar de su comida chatarra. Imagínate si eso es con algo material, lo que sucede cuando estamos hablando de algo inmaterial como el sonido, como la música, que aunque uno se tape los oídos, de todas maneras va a llegar al cuerpo. No hay manera de generar una prohibición que funcione. La realidad es que es a través de la educación como podemos hacer contrapeso, porque esto ya es un sistema que lleva también años de irse perfeccionando, desde, tú bien lo comentabas, los años 70, ya son 50 años por lo menos en los que este tipo de música ha ido evolucionando y ha llegado a lo que es hoy día. Y prohibirla, a lo mejor podemos evitar que la toquen en algunos recintos, como sucedió en Guadalajara el fin de semana. Podríamos evitar que las radiodifusoras lo toquen. Podríamos evitar que algunas plataformas de streaming tuvieran esta música en su catálogo. Pero la realidad es que la gente que quiera llegar a ello lo va a lograr, porque así Claro. además fue la naturaleza de este género hace unos 30, 40 años. El acceso va a llegar de alguna u otra forma. Entonces, la mejor forma no es la prohibición, sino la educación, como lo decía hace rato. Buscar la manera en que nuestros jóvenes tengan espacios de desarrollo a través de las artes mismas, a través del deporte, a través del sistema educativo y sobre todo cuando acceden ya a la siguiente etapa de su vida, pues a un sistema laboral que sea más digno y que les permita acceder a otros recursos y otros bienes en sus vidas. Y yo sumaba la casa, doctor, la Por casa, supuesto, porque me ahí parece que ahí empieza también todo. tenemos, sí. Ahí me parece que como padres, como hermanos, como tíos, como sobrinos, tenemos una gran responsabilidad con nuestros chavos, tenemos una gran responsabilidad con nuestros jóvenes. Doctor, pues que no sea la primera, creo que hay mucho que platicar sobre esta cuestión de la música, sobre todo el día de hoy, y seguramente pues esto va a continuar. Los micrófonos están abiertos y pues le agradezco mucho. Un abrazo hasta Cuernavaca. ¿Qué tal está el calor en este momento por allá? Está rico, yo creo que está más intenso allá en Quintana Roo, pero ustedes tienen playita. Aquí nosotros es un poquito más seco que ustedes. Es un calor rico, todavía soportable. Aquí se pone más intenso este mes de abril que apenas comienza y sobre todo en mayo. Así que ya estaremos preparando la ropa más corta para este periodo caluroso que nos acerca acá en Morelos. Un saludo Ay, hasta allá a Quintana Roo, Miguel. Muchas gracias por la invitación. gracias.